Se cumplen 10 años del fallecimiento de Osvaldo Payá, el líder del movimiento democrático más importante de la historia de Cuba. Yo creo que no me equivoco si digo esto. Opositor al régimen desde su juventud y, bueno, le costó lo suyo, la vida misma. Afortunadamente consiguió quien le diera continuidad a su legado, en este caso su hija Rosa María. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué placer tenerte. Muchas gracias por invitarme. Y qué bien que hayas tenido la fuerza de continuar con la labor que estaba desempeñando tu padre, importantísima, y también reclamando, sobre todo, que se haga justicia y que se sepa la verdad de lo que ocurrió aquel fatídico 22 de julio, día en el que tu padre tiene un accidente de tráfico, pero que en realidad tú reclamas fue un atentado, ¿no?, por parte del régimen castrista. Absolutamente. La palabra es atentado, es lo que ocurrió. De hecho, fue un atentado perpetrado por agentes de la seguridad del Estado cubana por órdenes que no pueden venir de otras personas que no sean Raúl y Fidel Castro en ese momento. Y sí, la continuidad de su legado en realidad es un crédito de muchos cubanos, ¿no? Yo diría que de miles de ellos que los vimos gritar el pasado 11 de julio en las calles cubanas, libertad. 10 años ya, parece mentira, ¿no?, que hayan pasado desde que fallece, desde que asesinan a tu padre. Tú has querido ahora recoger en un documental, ¿no?, de apenas creo que 11 minutos, qué es lo que ocurrió realmente ese día. No sé si te has encontrado con muchas trabas y si ha sido fácil el camino, imagino que no, pero por fin ha visto la luz, ¿no? Sí, el camino continúa. El pueblo cubano y mi familia en particular tendrá justicia en el momento que haya democracia en Cuba, ¿no? Eso lo tenemos muy claro y por eso para nosotros la libertad y la democracia también es una prioridad. Ahora, el asesinato de mi padre, como la represión en Cuba en general, han tenido que atravesar y no solamente el dolor de los hechos, sino la injusticia de enfrentar una propaganda muy bien establecida desde la dictadura cubana, dirigida al mundo democrático, dirigida a los ciudadanos españoles, dirigida a los jóvenes en América Latina, que está totalmente divorciada de la realidad, ¿no? Y por eso es tan importante este documental corto que no pretende narrar el legado de la vida de mi padre, sino el momento del atentado. Mi padre y el movimiento que mi padre creó, y me refiero al movimiento democrático, no solamente a la organización Movimiento Cristiano Liberación, sino también a las iniciativas que ese movimiento lideró, como el Proyecto Varela, se convirtieron en la alternativa al régimen cubano, y en ese momento el régimen ve amenazado su poder y decide eliminarlo. Es importante que todos aquellos que hemos estado expuestos a las mentiras del régimen, escuchemos la verdad. Escuchemos cómo agentes de la seguridad del Estado que perseguían el auto de mi padre ese domingo 22 de julio, finalmente golpearon el auto, se llevaron a la fuerza a las 4 personas que estaban allí, golpearon a algunos de los que estaban allí también, y como unas horas después en el hospital solamente estaban los 2 extranjeros y Harold, que a pesar de haber pedido auxilio jamás recibió atención médica, y como mi padre estaba unas horas después muerto en el hospital sin que haya ninguna explicación de cómo pasó de estar vivo dentro del auto a estar muerto dentro del hospital. Los testimonios de cada una de las personas que estaban en el hospital, de los testigos que han podido hablar, de aquellos que han hablado pidiendo anonimato, y también las conclusiones de las organizaciones internacionales, ¿no?, como Human Rights Foundation, como el Centro Kennedy, que representa el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como los actores, digamos, imparciales se posicionan respecto al tema, ¿no? La denuncia es muy importante, pero también tener 10 minutos donde podamos ver exactamente qué pasó, tal y como lo cuentan los hechos que están confirmados. Bueno, ahora tenéis las pruebas y además se recogen en este documental, pero cuando te enteraste del fallecimiento de tu padre, ¿tú tuviste claro qué era lo que había ocurrido?
antes incluso de conocer esas pruebas? Porque Vivió lo dijo todo en el muchas tiempo, ocasiones. todo el tiempo, exactamente, todo el tiempo, todo el tiempo al menos en el que yo conocí a mi padre. Claro. Mi padre vivía bajo persecución y bajo amenaza del G2 cubano, ¿no? El "para allá te vamos a matar", yo también lo escuché, ¿no? Y bueno, mi padre lo denunció. En varios momentos denunció mucho menos de todo lo que le pasaba en realidad, de los atentados que ya habíamos recibido, y digo habíamos porque en uno de ellos mi familia completa estaba dentro del auto. Por tanto, desde que nosotros recibimos el primer mensaje de texto diciéndonos que algo ha pasado, sentimos en el cuerpo, esta es la amenaza siendo cumplida, ¿no? Que era el desenlace. ¿Cómo está la situación legal, las demandas a día de hoy? Bueno, hay un proceso en Naciones Unidas que nunca ha sido completado. Precisamente yo vengo de Ginebra y denunciábamos que Ban Ki-moon había circulado una petición para que se realizara una investigación independiente desde Naciones Unidas. Eso nunca ha ocurrido a 10 años del asesinato. Sabemos el peso que tiene el régimen cubano, que vergonzosamente se sienta nada más y nada menos que en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en este momento, con más de 1000 presos políticos en Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el caso desde hace 8 años, ya está, el caso está en la fase final de conclusiones, o sea, estamos esperando que la Comisión Interamericana se pronuncie. En diciembre del año pasado, la Comisión realizó una audiencia pública para exponer los detalles del caso. En esa audiencia, además de los abogados, también estuvimos invitados como testigos, mi madre y yo, y ahí pudimos ver por dónde van las conclusiones de la comisión, pero estamos esperando ese reporte de condena. Bueno, decía tu padre que La noche no será eterna, es el título además de ese libro que escribió antes de morir y que también ahora, ¿no?, ya podemos tener. Él siempre pensó que habría un nuevo día, ¿no?, para Cuba y que saldría el sol. Así es, y por eso estuvimos también en Madrid volviendo a presentar el libro de mi padre, que tiene una vigencia increíble en los tiempos que vivimos. Para mí es especialmente personal, aunque es una experiencia nacional, ¿no? Pero para mí es especialmente personal escuchar a los jóvenes cubanos que se levantan contra el castrismo repetir las frases de mi padre, ¿no? Repetir: tenemos derecho a los derechos. Repetir: la noche no será eterna, ¿no? Y yo creo que el verano pasado vimos las primeras luces del amanecer. Vimos al pueblo cubano de manera transversal en términos territoriales, pero hasta generacionales, aunque la mayoría de los que estaban en las calles eran jóvenes, estaban todas las generaciones. Y de ahí la esperanza, ¿no?, también. Pero claro, pero con una demanda muy clara, y es libertad, y esa libertad es libertad política, y por supuesto es también la libertad para hacer y vivir bajo tus propios términos, que es lo que los cubanos no hemos podido hacer en 63 años, y es claramente la demanda del pueblo. Esa demanda necesita del apoyo de la comunidad internacional, pero el pueblo cubano, la ciudadanía cubana, está lista y está además asumiendo el mayor costo posible, Jessica, que es la propia vida. Hablando de la libertad, decías tú hace unos días, en el 70 aniversario del nacimiento de tu padre, que ojalá que esa visión que él tenía de la libertad se pudiera ver pronto realmente, ¿no?, aplicada en Cuba. ¿Cómo era esa libertad que él defendió y que le costó la vida? Mira, mi padre decía que los cubanos somos sencillos y lo único que queremos es poder vivir libremente dentro de nuestro país y llevar esa isla que ha sido tan destruida por diseño, ¿no? Pues desde las ciudades, pero los edificios en Cuba son un reflejo de lo que está pasando dentro de cada ser humano, después de 60 años sin el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Mi papá creía profundamente que estos seres humanos, que somos los cubanos, dañados a nivel antropológico, como estamos después de 60 años de dictadura, bueno, nosotros somos perfectamente capaces de construir una Cuba que sea una sociedad de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades, con igualdad ante la ley, el lugar al que todos podemos regresar, pero además al lugar al donde el mundo quiere ir, y que la experiencia
de transición democrática exitosa que necesita la humanidad ahora mismo, por cierto, ¿no? Y la necesita a nivel simbólico y la necesita a nivel estratégico, pero también la necesita en términos muy prácticos, ¿no? Cuando hablamos del régimen cubano, estamos hablando del centro de la inestabilidad democrática de toda la región, ¿no? No tendríamos el colapso democrático de Venezuela y Nicaragua sin el régimen cubano, ¿no? No tendríamos la infiltración y los ejercicios de inestabilidad que ha habido en toda la región sin la dictadura cubana, que es el muro de Berlín de nuestros días, ¿no? El pueblo cubano está empujando ese muro. Hace falta que la comunidad internacional, el gobierno español y Europa en particular apoye a ese pueblo. Bueno, un muro que tu padre intentó derribar desde que era bien joven. Tengo entendido que apenas había cumplido la mayoría de edad cuando ya estaba haciendo trabajos forzados, ¿no? Picaba piedra y recogía o cortaba caña precisamente por mostrar esa oposición al régimen comunista que impera en Cuba desde hace ya 63 años y que tiene oprimida a su población, ¿no? Así es, y la vida de mi padre desde su niñez y cada una de las afrentas, cada uno de los hitos también, pueden narrar la historia del pueblo cubano, ¿no? Cuando mi papá tenía 16, 17 años fue forzado a un campo de trabajo donde estaban jóvenes, no tan jóvenes, seminaristas, practicantes de religiones yorubas, chicos que escuchaban música en inglés, personas que tenían el pelo largo. El crimen era ser joven o ser diferente o tener cualquier expresión alternativa. Lo que llamaba Fidel Elvis Prelianos, ¿no? Les llamaba. Y todas las demás aberraciones que ese señor hizo y además infligió sobre la sociedad cubana, ¿no? Pero después de 3 años picando piedra o cortando caña a donde lo mandaran, bueno, después de ese tiempo, él, como otros en su generación, decidieron, bueno, hay que cambiar las cosas y cambiar las cosas depende de nosotros, ¿no? Y eso está en el centro del pensamiento de mi padre, ¿no? Los cubanos podemos por nosotros mismos cambiar nuestra realidad y eso también va acompañado de una sensibilización de aquellos que están en la posición de tomar decisiones que acompañen a esos cubanos que están tomando mayor riesgo. De hecho, mencionabas antes el proyecto Varela, que yo creo que fue un poco el punto de inflexión, ese momento en el que los cubanos parecía que empezaban a dejar de tener miedo porque recogió, si no recuerdo mal la cifra, eran unas 10.000 firmas o incluso más, para precisamente cambiar las cosas, para que hubiera un cambio profundo, legislativo, para que se defendieran los derechos humanos y para que los cubanos tuvieran, ¿no?, esa garantía. Fue realmente tan significativo que el propio régimen, a partir de ahí, bueno, pues, como al resto de la población, pero con más ahínco si cabe, os ha tenido, pues, bueno, bajo seguimiento, bajo acoso a tu padre y a toda la familia. Así es que el proyecto Varela es el movimiento organizado masivo contra el castrismo, ¿no? Es el proyecto Varela y es precisamente la constatación de que el pueblo cubano, los electores cubanos, querían cambiar el sistema y quieren cambiar el sistema para acceder a derechos humanos fundamentales, que es lo que pide el proyecto Varela, ¿no? Libertad de expresión, de asociación, elecciones libres, la posibilidad de tener negocios, que no haya presos políticos. De ello, se recogieron decenas de miles de firmas, se entregaron más de 35.000 firmas a la Asamblea Nacional. La constitución impuesta por el castrismo exigía solo 10.000 y aún así Fidel Castro violó su propia constitución para ignorar la demanda de cambio legal del pueblo cubano y comenzó una ola represiva gigantesca, solamente superada por lo que está pasando en este momento en Cuba y finalmente asesinó a mi padre. Tal fue la importancia de tu padre, ¿no?, en la defensa de la libertad y de los derechos humanos, que le valió el premio Sájarov en el año 2002 y luego 5 nominaciones al Premio Nobel de la Paz, que yo creo que es algo que no todo el mundo sabe. Qué pena que el final, que el desenlace fuera este y qué poco se ha hecho, ¿no?, por
porque el régimen castrista realmente rinda cuentas, que era lo que correspondía. Así es, y eso nos pone frente a una realidad mundial, y es que los pueblos, por sí solos, por supuesto, la movilización interna, la presión, la desobediencia civil es fundamental, pero estamos en un mundo en el cual es fundamental, pero no es suficiente. Es importante también que los actores internacionales apoyen esa movilización, que no dejen solos a quienes se enfrentan a un poder que tiene las armas y que es capaz de usarlas contra un pueblo desarmado, que lo único que tiene, y lo está poniendo en el campo de batalla, lo único que tenemos son nuestros cuerpos. Y es al final del día, esa determinación y esos cuerpos merecen un respeto y merecen un apoyo, y ese apoyo es fundamental, ¿no? Y es lo que intentamos continuar cuando hablamos de continuar el legado de mi padre, ¿no? Y es lo que hacemos desde Cuba Decide, que es básicamente la promoción de la misma idea. Somos los cubanos quienes que tenemos que decidir nuestro futuro, tal y como lo pide el proyecto Varela, en un voto libre, pero ese voto libre lleva unas condiciones, y esas condiciones al final son las condiciones que rompen el totalitarismo, ¿no? De libertad de expresión, de poder hacer campaña, de que no haya represión. Todo esto no va a pasar por un acto de buena voluntad del régimen cubano, ¿no? Esto va a pasar cuando la presión sea tan grande que no les quede otro remedio que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. La ciudadanía está haciendo su papel. La otra parte de la presión la pone la comunidad internacional, y no se pone teniendo un acuerdo de diálogo y cooperación con el régimen cubano que le permite financiar la represión, porque es a donde único puede ir ese dinero en este momento, ¿no? Y no se hace con paños tibios con criminales internacionales como son los Castro, como es Diz-Canel, como es López Calleja, ¿no? Se hace con sanciones a los criminales, porque son crímenes de lesa humanidad los que se están cometiendo en Cuba, porque los cubanos están sometidos a terrorismo de Estado, y esto no se dice de manera ligera. No, el concepto de terrorismo es precisamente la violencia que se ejerce para infundir el pánico, y eso es lo que hace la dictadura cubana todos los días. Eso es lo que hace manteniendo en prisión a más de 1000 cubanos en este momento simplemente por manifestarse pacíficamente. Europa tiene un rol que jugar, y los cubanos vamos a seguir jugando el nuestro, pero sobre los hombros de quienes toman decisiones en esta parte del mundo también hay una responsabilidad. Decías que los cubanos tenéis que hacer el vuestro, ¿no? También tenéis vuestro papel, y yo creo que también el 11J, el 11 de julio de 2021 fue pues, otro punto de inflexión, ¿no? Volvemos a esa palabra dentro de la historia de Cuba. Fue, yo creo, que el estallido social más importante, ¿no? desde que la Revolución Cubana toma el poder. Además, los jóvenes también están teniendo un papel muy importante, y bueno, se intentó que en el 15N hubiera una especie de repetición de la jugada. No pudo ser. También el régimen hizo todo lo posible para que así fuera. Yo sé que tú, que ahora vives en Florida, intentaste pues unirte, ¿no?, a la protesta, y no te dejaron volar. ¿No llegaste? No sé, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Cuba? Hace casi 3 años no entro a mi país. El 15 de noviembre estaba intentando regresar junto con una delegación de eurodiputados, por cierto, y el régimen cubano simplemente nos negó el vuelo, nos negó el derecho a aterrizar. Estamos a 45 minutos. ¿No? Por tanto, el avión nunca despegó. Y sí, el verano pasado marca un antes y un después en la historia de Cuba. Lo que pasó es histórico a todos los niveles, incluso en el último siglo de nuestra historia, y es la demostración innegable de hacia dónde quiere ir el pueblo cubano y de cuán dispuesto está el pueblo cubano a luchar y a empujar esos cambios. Cuando desde el día 12, 13 de julio el régimen cubano reacciona sacando los camiones militares a la calle, instaurando algo así como un arresto domiciliario en todo el país, con el ejército patrullando las calles, bueno, pues por supuesto
que es prácticamente imposible. Continuar manifestaciones masivas a ese nivel, y por eso es tan importante el apoyo de las otras fuerzas que le pueden decir, que pueden presionar a aquellos que están tomando decisiones, que por cierto son un grupito, ¿no? Estamos hablando de la familia Castro y de 2 o 3 generales más, cuyos intereses financieros, cuyos intereses económicos, cuyos intereses personales, cuyos intereses diplomáticos, cuyos intereses políticos son perfectamente afectables por la comunidad internacional en apoyo a las demandas del pueblo cubano. Ese pueblo que, por cierto, no ha dejado de salir a la calle. En el mes de marzo hubo más de 220 protestas en las calles cubanas, y esas fueron solamente las registradas. Y ese número se parece mucho al número de protestas que había en junio, antes del levantamiento pacífico del pueblo cubano en favor de la libertad. Tal es la importancia del estallido social que el régimen no ha tenido más remedio que sacar toda la artillería pesada, podríamos decir. Yo creo que es una demostración de que las cosas pueden cambiar, y la dictadura lo sabe. Precisamente por eso intenta controlar a la gente en la calle, por eso la presión, por eso las torturas en la cárcel, por eso la represión y las condenas absolutamente desproporcionadas a manifestantes que solamente reclamaron su derecho y su libertad en un mundo del siglo XXI, ¿no? Rosa María, yo no sé cuál es el siguiente paso a dar. Me imagino que tú tienes mucho más claro cuál es, digamos que, pues la ruta, ¿no? La ruta a seguir, porque claro, esto hay que canalizarlo de alguna manera, no solo la presión en la calle. Parece, se dice, que habrá otro estallido, ¿no? que se está cociendo, que se nota en el ambiente. Pero, ¿qué es lo que puedes hacer tú desde Cuba Decide? Mira, por supuesto que el pueblo cubano está listo, y lo hemos visto desde hace ya 9 meses. La red de miles de promotores de la iniciativa está dentro y está fuera de la isla, y es parte de ese proceso, como es parte de ese proceso lo que estamos haciendo en España. Por eso tuvimos la reunión con asociaciones cubanas en toda Europa, porque en la próxima gran manifestación no queremos que cuando el régimen cubano ponga a 5.000 personas arrestadas, como van a hacer, porque eso es lo que hacen los dictadores, eso es lo que hacen los criminales, el mundo mire para otro lado, ¿no? Y por eso estábamos viendo, bueno, qué se está haciendo desde las asociaciones cubanas en Europa para que ese acuerdo de diálogo y cooperación que mantienen vergonzosamente hace 6 años con la dictadura cubana se suspenda, o por lo menos se llame a una reunión urgente y se cumpla con las mismas reglas del acuerdo, ¿no? ¿Qué se va a hacer para que todas estas empresas, que muchas de ellas españolas, están teniendo negocios dentro de la isla por encima de los derechos humanos de sus trabajadores y de todos los cubanos, bueno, se impliquen, por lo menos se comprometan con principios como los principios Sullivan, por ejemplo, que fueron usados por el mundo para terminar con el apartheid en Sudáfrica y que fueron exitosos? Bueno, ¿por qué Meliá y Barceló no están asumiendo esos principios que puede hacer la ciudadanía y que puede hacer el gobierno español? ¿Por qué desde el gobierno español no se está sancionando a López Calleja, a Díaz-Canel, a los Castro, que son criminales de lesa humanidad? ¿Por qué la Unión Europea, que tiene un mecanismo global de sanciones precisamente para ir quirúrgicamente a los individuos que cometen estos abusos graves de derechos humanos, no lo está haciendo, como por cierto se ha pedido varias veces desde el Parlamento? Todo eso forma parte. Todo eso forma parte y es muy concreto de las acciones que se pueden tomar y que los cubanos desde Europa también estamos solicitando de parte de quienes tienen toda la vocación de ser nuestros mayores aliados, ¿no? Que son las democracias en este hemisferio. Bueno, esta casa desde luego es tu aliada, ya lo sabes, y los cubanos yo creo que también. Y si te parece, pues acabamos con la frase de tu padre: la noche no será eterna. Así es. Siempre aquí tendremos un rayito de luz y esperemos que el sol salga pronto para Cuba. Gracias. Ya está amaneciendo, decía él.